Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Oramos y confiamos en el Señor, que Él es el que les guarda y les fortalece en este tiempo de pandemia en el que estamos viviendo. Es un gusto poder compartir con ustedes estos momentos de alabanza y le invitamos a que disponga su corazón y su tiempo para cantarle al Señor. Le invito entonces a que nos acompañe a levantar una oración al Señor. Puede inclinar su rostro, cerrar sus ojos. Gracias, Señor, te damos, Padre, por esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos una vez más en tu nombre, Señor, con el único propósito de glorificarte, de bendecirte, porque a través de tu palabra hemos entendido, Señor, que no hay nadie como tú, que tú eres el Dios vivo, el Dios soberano, quien reina sobre todo, Señor. Gracias, Señor, te damos, Padre, porque hoy en esta mañana, Señor, disponemos nuestro corazón a adorarte sinceramente, Señor. Queremos levantar nuestra voz, queremos levantar nuestro corazón hacia ti, Señor, adorándote, Señor, porque solamente tú eres digno. Tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza, quien alienta nuestros corazones, Señor, a seguir adelante, Señor, a permanecer fieles, Señor, a tu palabra, a permanecer fortalecidos, Señor, en fe. Gracias, Señor, te damos por estos momentos, Señor, y te pedimos que recibas, Señor, nuestra adoración, que recibas, Señor, el clamor de nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le invito a que nos acompañe a leer la palabra de Dios en Salmos 66, 1 al 4. Salmos 66 del 1 al 4. Dice así: Aclamar a Dios con alegría toda la tierra, cantar la gloria de su nombre, poner gloria en su alabanza, decir a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará a tu nombre. Este salmo nos anima a aclamar al Señor, nos anima a levantar nuestra voz a Él. ¿Qué le parece si lo hacemos juntos? Acompáñanos a cantar este canto que dice que la alabanza sea gloriosa. Alabanza sea gloriosa en la presencia de nuestro Dios. Con alegría toda la tierra aclamar el nombre del Señor. Que la alabanza sea gloriosa en la presencia de nuestro Dios. Con alegría toda la tierra aclamar el nombre del Señor, con cántico nuevo, alzando nuestras manos, exaltemos al Señor, por todas tus obras tan maravillosas, su amor, su gracia y su perdón, demos gloria, gloria, gloria al Señor.
nuestra fortaleza. Vamos a decirle, tú eres la roca. Tú eres la roca, roca fuerte e inamovible. Aquel que está fundado sobre su palabra firme estará. Firme estará. Tú
agradecidos contigo, Señor, por tu gracia y tu perdón. Agradecidos estamos, Señor, porque ya no hay separación entre nosotros, Señor, y ahora podemos tener comunión contigo, Señor. Gracias porque ahora podemos ver y sentir tu amor a través de tu favor, Señor. Cada mañana, Señor, tú muestras tu misericordia para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Nos presentamos, Señor, ante ti con un corazón agradecido, Señor, un corazón sincero, para decirte que te amamos, Señor, y que te alabamos con todo el corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, pues le invito a que prepare su Biblia y prepare su libreta y también su corazón para escuchar la palabra del Señor. Le mandamos un fuerte abrazo y esperamos verle pronto. Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que es domingo otra vez, ¿verdad? ¿Le da gusto? Porque podemos volvernos a encontrar, o en este caso poder llegar a tu hogar a llevar una palabra más de lo que el Señor nos quiere enseñar. Hoy vamos a estudiar nuestra lección número 8 de la serie Las Parábolas de Jesús, que se llama Una lección acerca del amor al prójimo. ¿Cómo se llama la lección? Una lección acerca del amor al prójimo. ¿Cuántos han leído, cuántos han escuchado, cuántos han estudiado la parábola del buen samaritano? Voy a empezar leyendo Gálatas capítulo 5, versículo 14, que dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta parábola, como ya todos lo conocemos o lo hemos leído, estudiado, vamos a tener que ir un poquito más rápido para no tardarnos mucho. Así es de que voy a solamente leer los versículos, tal vez no tengamos oportunidad de buscarlo todos, pero usted puede en su casa anotar los textos y después darle una repasada y a estos versículos para aprender algo más que lo que Dios nos quiere enseñar. Esta historia del buen samaritano, que también está en el capítulo 10 del libro de Lucas, voy a leerlo para empezar solamente, versículo 30. Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37. Dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino de cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino,
y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve tú y haz lo mismo. Esa es una de las más conocidas historias, las más interesantes de todas las que Jesús dijo o habló a la gente, y que en este caso hablaba de la gentileza del sacrificio. Pero la lección del buen samaritano no solo es una exhortación a ayudar a los necesitados. Lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Jesús contó esta historia para ilustrar hasta qué punto nos quedamos cortos al tratar de cumplir lo que la ley de Dios exige. ¿Para qué contó Jesús esta historia? Para ilustrarnos hasta qué punto nos quedamos cortos al tratar de cumplir lo que la ley de Dios exige. A través de esta historia, el Señor está explicando por qué todas nuestras buenas obras y méritos religiosos nunca son suficientes para ganarnos el favor de Dios. Con esta historia Jesús está mostrando lo que la ley realmente exige de nosotros y por lo tanto está quitándoles por completo las esperanzas a las personas religiosas que piensan que pueden merecer la vida eterna por seguir tradiciones rabínicas, en este caso, con la gente que ahí estaba escuchando. El verdadero punto central de la parábola se hace evidente cuando fijamos en el contexto inmediato de Lucas 10. En síntesis, Jesús le está contando esta parábola a un legalista religioso orgulloso que estaba tratando de disminuir la fuerza de la ley de Dios. Durante el ministerio de Jesús en Galilea, la región donde él creció, él encontró la oposición implacable de los líderes religiosos de aquel lugar. Y en el capítulo 10, él envía a 70 de sus discípulos en una última misión de llevar el evangelio a las ciudades de Galilea. Él sabía que los discípulos también encontrarían mucha oposición y por eso les dio instrucciones. Tú lo puedes leer en Lucas capítulo 10, versículo 10 al 12. Jesús continúa con algunas palabras cortantes de condena para 3 ciudades específicas donde él ya había pasado una gran cantidad de tiempo durante su ministerio en Galilea. Las ciudades como Corazín, Betsaida y Capernaum, y sus palabras de condena a estas ciudades son algunas de las palabras más duras que jamás pronunció Jesús. Tal como era de esperar, este discurso profético directo enfureció aún más a los líderes religiosos que ya se le oponían. En esos momentos, un experto legal, uno de los líderes religiosos hostiles, le formuló una pregunta a Jesús acerca de la vida eterna. Dice el versículo 25 del capítulo 10 de Lucas: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. ¿Se levantó quién? Un abogado, un intérprete de la ley, y dijo para probarle. O sea, no tenía interés de aprender, no es que quisiera conocer, quería solamente poner a prueba a Jesús. Qué tremendo, ¿verdad?
En ese momento este hombre se levanta y la palabra de Dios señala la falta de sinceridad de este hombre. Era una prueba, era un desafío para tratar de atrapar o confundir a Jesús al plantear un dilema moral. A pesar de la mala motivación del intérprete de la ley, la primera pregunta que planteó estaba con frecuencia en la mente de los corazones de los que estaban ahí con Jesús y que venían para aprender de él. Nicodemo, él tenía verdadero interés de conocerle. Esta vez Jesús respondió la pregunta con otra pregunta. Lucas 10:26 dice: y él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lees? Qué interesante, ¿verdad? El abogado citó Deuteronomio 6, 14 y 15. Oye Israel, y lo repite, Levíticos 19, 18 o Lucas 10, 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo al intérprete de la ley: bien has respondido. Y añadió: haz esto y vivirás. O sea, ¿quieres vida eterna? Obedece la ley. ¿Por qué Jesús no le predicó el evangelio en lugar de la ley a este hombre? Jesús estaba simplemente sosteniendo el espejo de la ley ante este experto en la ley, para demostrarle cómo la ley condenaba. Si el abogado era un hombre sincero, debería haber reconocido que no amaba a Dios como debería. Tampoco amaba a su prójimo como debería. Estos hombres inmersos en el estudio de la ley de Dios deberían haber sido quebrantados por el mensaje de la ley. Debió haber sentido una profunda convicción. En cambio, él apagó el fuego de su conciencia con el agua del orgullo de la justicia propia. En Lucas 10:29 dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Este joven quería convencer a la gente de que él era justo, aunque sabía que no lo era. Quería solamente mantener la fachada. Este era el problema de los legalistas fariseos y otros religiosos que constantemente desafiaban a Jesús en Lucas capítulo 18, 19, Lucas 16, 15 o Romanos 10, 3. Este legalista en particular estaba desesperado por quedar bien ante los ojos de los demás. Así que en lugar de responder a la manera de vida a la pregunta de Jesús, le preguntó: ¿y quién es mi prójimo? En primer lugar, observemos que él pasó por alto la parte acerca de amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. En su lugar, él quería discutir sobre la identidad del prójimo, preguntando: ¿quién es mi prójimo? Es muy claro el propósito del intérprete de la ley. Él quería enredar a Jesús en una discusión de quién es mi prójimo o quién no es mi prójimo. Jesús podría simplemente haberlo despedido o pudo haberle dejado allí en su orgullo, pero en lugar de eso le mostró de manera bondadosa y compasiva a este hombre terco y orgulloso. Nuestro Señor está dándonos a conocer a nosotros el mismo principio mediante una parábola. Es un principio que Él enseñó y vivió. Mateo 5:44 dice:
amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. A pesar de que este abogado ha conseguido rechazar el intento de Cristo de traer convicción a su corazón, a pesar de que el motivo del hombre era tratar de exaltarse a sí mismo a costa de rebajar a Jesús, el Salvador le responde con bondad misericordiosa y amable. No es con un fuerte regaño que se merecía, y le narra esta historia. Es una historia que produce inmensa convicción. No es una historia para los niños acerca de cómo compartir sus juguetes o ser amable con otros niños de la casa o de la clase. Es una historia contada a un no creyente religioso, a un hombre con justicia propia, como un esfuerzo de evangelización para traerlo al verdadero sendero y encontrar su condición pecaminosa y su necesidad de misericordia. Jesús está instando al hombre a despertar y a ver cuán perdido estaba en realidad. Jesús le da una respuesta apacible, pero con un poderoso mensaje. La parábola del buen samaritano, Jesús no está narrando como si se tratara de una historia real. Es una parábola, una dramatización con la que él quería penetrar en este legalista corazón y en los nuestros también. La historia comienza con un viaje en un camino peligroso. Es el camino de Jerusalén a Jericó, un camino de bajada de más de 1000 metros de altitud a través de 25 kilómetros. Montañas áridas con precipicios hasta casi de 100 metros. Unas cuevas y rocas que ofrecían escondites para los ladrones. En ese camino un hombre fue asaltado y golpeado. Él viajaba solo. No había casas en todo ese trayecto. No había garantía de que alguien lo encontrara y lo ayudara. La Biblia en el capítulo 10, 31 de Lucas dice, 10:31 dice, y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. A primera vista, este parece ser una de las mejores noticias, el que un sacerdote pasara por ese lugar. Porque aquí viene un siervo de Dios, el que ofrece sacrificios por el pueblo en el templo. Un hombre espiritual que debe ser modelo de compasión. Él representa lo mejor de los hombres. Sería el más familiarizado con la ley mosaica. Él debía saber también Levítico 19, 33 y 34, donde expone el principio de amor al prójimo, donde pone mayor énfasis a los extranjeros. Quiero leer Levíticos, de paso nada más. Levíticos 19, que es muy importante. Este hombre de la ley debió de haber sabido muy bien estas escrituras. Levítico 19, 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Versículo 33 y 34 también dice, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo.
porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto, yo Jehová. Aquí está poniendo énfasis la Escritura, el trato al prójimo y especialmente al extranjero. Un sacerdote sobrio, un sacerdote también debería saber lo que dice Miqueas 6:8, que pide Jehová de ti solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. El sacerdote estaría plenamente consciente de lo que dice Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. También seguramente estaría familiarizado con lo que dice en Éxodo 23:4 y 5. Si encontrares el buey o el asno de tu prójimo, llévaselo. Si el asno cayere bajo su carga y es de tu vecino extranjero, levanta y ayuda al burro a levantarse. Pero este destello de esperanza duró muy poco. Cuando el sacerdote vino al hombre herido, dice el versículo 31, Lucas 10, pasó de largo. Esto parece a nuestra mente que simplemente pasó de largo, pero lo que la Escritura está diciendo dice que cuando el sacerdote vio al herido, se pasó al lado opuesto del camino. O sea, tal vez pudo verlo a distancia, a un lado tirado, y él en lugar de seguir esa misma ruta, simplemente se pasó a la otra orilla del camino. Y es lo mismo que hizo el levita también. Se salió de su ruta para evitar al viajero herido, rehuyendo a propósito al hombre necesitado. Es obvio aquí que el sacerdote no tenía compasión por la gente en peligro grave. Contestándole Jesús al hombre con esta historia, le está mostrando que la recta compasión no es estrecha. No está buscando la definición de cuáles son los que sufren y califican para merecer la ayuda. Los deberes del segundo mandamiento no se define por la cuestión de quién es nuestro prójimo. De hecho, al contrario es cierto, el amor verdadero nos obliga a ser prójimo, incluso de los extranjeros y de los extraños. Jesús dijo en Mateo 5:44 que debemos amar incluso a nuestros enemigos. Son nuestros prójimos también, y por lo tanto estamos obligados a bendecirlos, a hacerles bien y orar por ellos. Es muy cierto que muchos de los sacerdotes y otros líderes religiosos en la época de Jesús carecían de compasión. Pero ese no es el asunto aquí. Este sacerdote representaba a cualquier persona con pleno conocimiento de las Escrituras y familiarizados con los deberes de la ley, quien se espera que ayude, pero no lo hace. En el versículo 32 de Lucas 10 también dice que asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. El término levita aquí se refiere a los descendientes de Leví, no eran descendientes de Aarón. Servían un papel secundario en el templo. Algunos pudieran ser ayudantes de los sacerdotes, algunos eran de la policía que cuidaba el templo, otros trabajarían en varios otros papeles de mantenimiento de la iglesia, o servían en el terreno del templo también, pero sus vidas estaban dedicadas al servicio religioso, por lo que como los sacerdotes se esperaba que tuvieran buen conocimiento de las Escrituras,
Sin embargo, cuando este levita llegó al lugar donde estaba este hombre herido, hizo lo mismo que el sacerdote, se pasó al otro lado del camino. Este era otro hombre desprovisto de compasión y carente de misericordia. Estos dos personajes, el sacerdote y el levita, encarnan lo que Jesús dijo en Lucas 10:21. Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y los has revelado a los niños. Representaban los más educados y más altamente estimados religiosos, pero en realidad ellos no conocían a Dios. Ellos no tenían verdadero amor a Dios, porque si alguien ama a Dios, también guardará sus mandamientos. También no amaban a su prójimo, porque cuando se enfrentaron a una necesidad real y urgente y tuvieron una oportunidad de demostrar el amor, se negaron a hacerlo. El sacerdote y el levita son el claro ejemplo de los hipócritas religiosos que observan su ley ceremonial e incluso dedicaban sus vidas al servicio del templo, pero carecían de virtud real y verdadero. Es cierto que se puede condenar la cruel indiferencia de estos dos hombres y su deliberada negligencia es digna del miserable o de admirarse con absoluto desprecio. Pero escuchen esto, si lo hacemos así, nos condenamos también a nosotros mismos. La actitud de ellos es precisamente lo que vemos en la naturaleza humana en la actualidad, e incluso dentro de nuestros propios corazones. Sin justificar de ninguna manera la apatía insensible que Jesús estaba condenando, debemos confesar que nosotros también somos culpables de esa indiferencia ciega y de esa miserable insensibilidad y descuido de personas en extrema necesidad. Incluso si nos alejamos cada vez que viéramos a alguien en necesidad, todos fracasamos en esta tarea lo suficiente para ser culpables ante la ley. Miremos un poquito el trasfondo entre los judíos y los samaritanos. El samaritano aquí aparece de pronto en la historia de Jesús. Al igual que el hombre que fue golpeado y robado, el samaritano viajaba solo. A diferencia del sacerdote y el levita, el samaritano tuvo compasión cuando vio el cuerpo ensangrentado de este pobre viajero. La víctima del robo era un hombre judío. Esto sería muy claro para los que escuchaban a Jesús, ya que el escenario de la historia está en Israel, en un camino desértico para salir de Jerusalén. Los gentiles rara vez pasaban por allí y mucho menos los samaritanos. En la mente de la gente que escuchaba a Jesús, un samaritano jamás prestaría ayuda a un herido judío. Los samaritanos evitaban este camino. El pueblo judío consideraba a los samaritanos como una etnia religiosamente impura. Los samaritanos igualmente estaban resentidos y menospreciaban a sus primos judíos. Los samaritanos descendían de israelitas que se habían casado con paganos después de que la mayoría de la población del reino del norte de Israel fueron exiliados por los asirios en el año 722 a.C., según Segunda de Reyes 17:6. Estos israelitas dispersos se mezclaron y se casaron con paganos. Si bien mantuvieron algunas tradiciones arraigadas en doctrinas del Antiguo Testamento,
también añadieron suficientes creencias paganas en la mezcla que finalmente se convirtió en un culto samaritano. Algunos fundamentalmente diferentes del judaísmo o del paganismo. Por supuesto, los judíos fieles veían al samaritano como corrupto, sucio y una traición al Dios de las Escrituras. Los judíos consideraban a los samaritanos como apóstatas que habían vendido su primogenitura espiritual. Después de que todos los samaritanos habían participado activamente en la contaminación de la tierra, habían contaminado la descendencia y eran culpables de idolatría. Los samaritanos construyeron un templo para ellos mismos, con sacerdotes falsos y sacrificios fuera de la ley. Los judíos destruyeron el templo samaritano del monte Gerizim, y a pesar de que el templo samaritano no fue reconstruido, los samaritanos insistían en que Gerizim era el templo o el lugar legítimo de adoración para ellos. ¿Recuerda usted la mujer samaritana hablando con Jesús, refiriéndose a que en ese monte es que se debe adorar? Hoy día hay un poco menos de 1 millar de samaritanos, pero todavía adoran en Gerizim. El profundo desprecio de los judíos por sus primos no se ve solamente en la forma en que evitaban viajar por Samaria, sino que también aún más en la forma en que se referían a ellos, en la manera en que hablaban de los samaritanos. En un momento dado, algunos líderes judíos, desesperados por la pérdida de un debate público con Jesús y tratando de desesperadamente de desacreditarlo, le lanzaron la peor crítica que podían imaginar. Juan 8:48 dice: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Así que aquí está un samaritano a quien el líder religioso pensaría que es el enemigo obligado del viajero herido. Si el sacerdote y el levita le dieron la espalda, ¿qué haría este samaritano cuando viera al judío indefenso en un apartado camino y herido y despojado de todo? ¿Lo mataría? ¿Lo robaría su cuerpo? Dice Lucas 10:33 que viéndole fue movido a misericordia. ¿Qué está tratando de enseñar Jesús aquí? Es una respuesta difícil dirigido a un intérprete de la ley que planteó la cuestión. Sus posesiones privilegiadas como líderes religiosos no sirvió para que el sacerdote y el levita fuesen aptos para el reino. Santiago 1:27 nos dice que la religión pura y sin mancha delante de Dios, usted puede leerlo el resto en su casa, la religión pura y sin mancha no consiste en derecho de nacimiento, no consiste en rituales o confesiones rutinarias de la fe. En esta parábola, el Señor nos está mostrando cómo es que amó el samaritano. El samaritano ahora tiene un lugar central en la historia. Miremos un poco cómo este hombre ama. Lucas 10:33 dice otra vez: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. El sacerdote y el levita llegaron a este punto, pero no mostraron amor. Este hombre, menospreciado y marginado, fue movido por la compasión. Algo en su corazón se compadeció de este hombre. Una sensación de tristeza, de pena y de empatía.
Tal vez dijo para sí mismo, ¿cómo me sentiría yo estando en lugar de él? Este hombre vio la necesidad y aceptó la oportunidad para rescatarlo. Dice la palabra de Dios que lo llevó en su cabalgadura hasta el mesón. O sea, este hombre samaritano llevó la carga del hombre herido como si fuera suyo propio. Lucas 10:34 dice, acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Este es el polo opuesto de lo que hicieron el sacerdote y el levita. Él vendó sus heridas echándole aceite y vino. Recordemos al hombre herido que también fue robado. Entonces, así que sea cual sea el vendaje que el samaritano usó, salió de su propia bolsa, de su propia ropa. El vino era un antiséptico y el aceite era un bálsamo y un analgésico. Esto limpiaría y sellaría las heridas que ayudaría a prevenir la infección. El aceite también hidrataba, calmaba y suavizaba el tejido. Se usaba como principal calmante usado en la medicina de aquella época y era muy efectivo para traer alivio rápido del dolor punzante, de ulceraciones y heridas sangrantes. Y la gente lo acostumbraba a llevar en su bolsa. Este aceite y el vino, los viajeros de largas distancias llevaban el aceite para cocinar y vino para beber. El agua a lo largo de ese trayecto no era potable. El samaritano estaba usando sus propias provisiones. Él no era un hombre tacaño que trajera un gotero para poner ahí un poquito en los lugares lesionados. Dice que lavó, derramó agua y derramó aceite para curar el herido. Él lavó completamente las heridas. Jesús aquí estaba recalcando deliberadamente la gran generosidad de este hombre samaritano. Lucas 10:34 dice, y poniéndole en su cabalgadura. Este era probablemente un burrito o una mula. Se trataba de su propio animal del samaritano. Así que el samaritano caminó mientras que el hombre herido iba en su cabalgadura. Lo que Jesús está aquí subrayando es que este no es un cuidado mínimo. El samaritano estaba haciendo un sacrificio extraordinario para alguien que ni siquiera conocía. El samaritano lo llevó al mesón y dice versículo 34, y cuidó de él. Al llevarlo allí, no lo dejó allí, se quedó con él. Adquirió una habitación en un hotel por ahí cerca y esa noche él se quedó con él para cuidarlo. Continuó tratando sus heridas seguramente, lo alimentó también, veló su sueño y se preocupó para que se sintiera cómodo, que tuviera lo necesario. El samaritano se quedó con él durante toda la noche. Dice, al otro día, lo que quiere decir que esa noche pasó con él. Al otro día, al partir, dice, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. 2 denarios eran el salario de 2 días completos y por lo que sabemos de los precios de aquel momento eran suficientes para 2 meses de alojamiento y comida en una posada junto al camino, como este. De nuevo, esta era una notable muestra de amor, especialmente teniendo en cuenta que los hombres eran extraños entre sí y habrían sido considerados enemigos
por la mayoría. Sin embargo, el samaritano renunció a sus propias ropas y a sus provisiones y a su tiempo, a una noche de sueño y una suma importante de dinero, e incluso se comprometió a pagar si hubiera gastado más. Alguien a lo mejor podría regañarlo por exponerse ingenuamente a la posibilidad de que se aprovecharan de él. Él estaba más preocupado por la necesidad de su prójimo que por cualquier otra cosa. Así que dejó una cuenta abierta a favor del hombre herido. El samaritano no conocía a este hombre herido. Su corazón estaba lleno de amor, que cuando alguien se cruzó en su camino con una necesidad desesperada, que él era capaz de satisfacer eso, todo lo que podía hacer. Y nunca hubo una duda o vacilación. Con determinación dio todo lo que podía. En otras palabras, el samaritano nunca se detuvo a preguntar lo que el abogado había preguntado: ¿y quién es mi prójimo? La pregunta mucho más importante sería: ¿de quién soy yo prójimo? Y la respuesta es: de cualquier persona en necesidad. Seamos honestos con nosotros mismos. Si nos encontráramos en un escenario como este en la vida real, la mayoría de nosotros probablemente pensaría que la generosidad del samaritano hacia un extraño parecía excesivo. ¿Alguna vez dejó todo de lado para ayudar a un desconocido en una situación desesperada? Pregunto yo. ¿Alguna vez has hecho esto a alguien que era un enemigo? ¿Corrió usted el riesgo de contagiarse con tal de ministrar a todas sus necesidades? ¿Le proporcionó todo lo que necesitaba, vendas para sus heridas? ¿Le alimentó, se quedó con él a través de una larga noche de dolor? ¿Pagó su cuenta? ¿Le proveyó habitación para varias semanas? ¿Comida, atención? Y luego le dejó un cheque en blanco para que pagara todo lo que hubiera de necesitar. Esto habla de un amor sin límites. Y en realidad hay alguien que ha hecho todas estas cosas y que es usted para sí mismo. Esta es precisamente la forma en que cuidamos de nuestras propias necesidades. Dame lo que necesito. Llama al mejor médico. Llévame al mejor hospital donde pueda recibir la mejor atención. No escatimes nada para mí. Podríamos conseguir estar más cerca del verdadero sacrificio propio con un miembro de la familia o con un amigo muy cercano, pero ¿quién haría todo esto por un extraño? Y es más, por un enemigo. Esto es simplemente algo que no se hace. Jesús aquí está describiendo un amor poco común que no tiene límites. Jesús contó esta parábola con el fin de mostrar el estándar increíblemente alto que establece la ley para nosotros. Y es un reproche no solamente para el abogado, sino también para nosotros. Si realmente amáramos siempre a nuestro prójimo de la misma forma en que amamos y cuidamos de nosotros mismos, la generosidad del samaritano no sería tan notorio ni tan notable. Cualquiera que fuera la trampa que el intérprete de la ley había planeado para Jesús, fue vencido por esta parábola. Al final de la historia, Jesús le regresó la propia pregunta al abogado. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el abogado tenía sola una respuesta posible. Y dijo: el que usó de misericordia con él.
La siguiente respuesta de Jesús debería haber provocado una profunda convicción y una humilde confesión de la incapacidad del hombre. Jesús le dice: ve y haz lo mismo. Y aquí está el asunto. La ley exige que usted ame así todo el tiempo. Como intérprete de la ley, el abogado debería haber sabido que no podía realizar un simple acto de altruismo e imaginar que había cumplido con las exigencias de la ley para siempre. La ley exige la perfección todo el tiempo. Deuteronomios 27:26 dice: maldito el que no confirmare todas las palabras de esta ley para hacerla. Y Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace acreedor o se hace culpable de todos. Así que la respuesta final de Jesús al hombre de ve y haz tú lo mismo debería haber movido al intérprete de la ley para abogar por la gracia y el perdón. Si esto es lo que significa la ley, cuando promete vida a los que obedecen, nosotros no tenemos esperanza bajo la ley. Lo único que la ley hace por nosotros es condenarnos. El apóstol Pablo en Romanos 7, versículo 10 dice: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Y debido a que la ley exige absoluta perfección, nadie que alguna vez haya pecado puede estar preparado para la vida eterna en términos de la ley. Hay una lección muy profunda aquí. La forma en que el samaritano cuidó del viajero es la manera en que Dios ama a los pecadores. De hecho, el amor de Dios es infinitamente más profundo y más increíble que el del samaritano. El samaritano sacrificó su tiempo, su dinero, para cuidar a un enemigo herido. Dios dio a su propio Hijo eterno para que muriera por los pecadores que merecen nada más que la condenación eterna. ¿Qué hizo Cristo para redimir a su pueblo que rebasa por mucho el acto admirable de benevolencia del hombre de esta parábola? Cristo es la encarnación viva del amor divino en toda su perfección. Él es sin pecado, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Hebreos 7:26 dice: que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios para sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Durante su vida terrenal, Él cumplió literalmente cada jota y cada tilde de la ley absoluta, en absoluta perfección. Y luego en su muerte, Él llevó el castigo de los pecadores, de todo su pueblo y de todos aquellos que confían en Él como el Señor y Salvador de sus vidas. Sus pecados son perdonados y son vestidos de la justicia perfecta que demanda la ley. ¿Heredan la eternidad como una recompensa por sus buenas obras? No, sino por pura gracia. Si este hombre de la ley o este abogado solo hubiera confesado su culpa y admitiera su incapacidad para hacer lo que la ley exige, Jesús habría estado dispuesto a ofrecerle la eternidad con misericordia y con gracia. Un amor y perdón verdadero. Jesús nunca hizo tal promesa a almas orgullosas y santurronas.
Tanto este hombre como el joven rico le hicieron las preguntas específicas a Jesús acerca de cómo heredar la vida eterna. Y él les contestó confrontándoles con las exigencias de la ley. Él dejó muy claro que la vida eterna no se gana por los méritos de la ley, más bien es la herencia de gracia de todos los que verdaderamente ponen su fe en Cristo como Señor y Salvador. El anónimo intérprete de la ley simplemente desaparece de la narración y nunca más oímos hablar de él. Como típica persona orgullosa y autosuficiente, podría haber duplicado sus buenas obras a fin de demostrarse a sí mismo que era digno del favor divino y la vida eterna. Tales personas ignoran o deciden no creer lo que la justicia de Dios realmente exige de ellos. Tratan de establecer su propia justicia sin someterse a la justicia de Dios. Romanos 10:13 el apóstol Pablo dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Leen la parábola del buen samaritano como si nada más fuera un mandato para el humanitarismo. Está bien que la parábola nos anime a perfeccionar nuestro amor por nuestro prójimo, pero si esta es nuestra única respuesta a esta parábola, entonces es prácticamente la peor respuesta que le podemos dar a esta lección que Jesús está enseñando. Esta parábola tiene el propósito de impulsarnos a confesar nuestra debilidad pecaminosa y buscar gracia y misericordia. Él es el único que cumplió el verdadero y perfectamente lo que la ley exige de nosotros. Si este abogado verdaderamente hubiera mirado en la ley de Dios y hubiera reconocido su pecado en lugar de alejarse, habría encontrado un Salvador cuyo yugo es fácil y ligera su carga. Pero como vemos, la historia termina sin una pizca de arrepentimiento de parte de este hombre. Y esta no debe ser nuestra respuesta tampoco a esta parábola. ¿Cómo vamos a amar nosotros? ¿Como el sacerdote y el levita que pasaron de largo, ignorando el sufrimiento, ignorando el dolor de este hombre? ¿O como el samaritano con un amor sin límites? Ejemplo nos dejó Jesús. Un amor abundante, un amor sin límites. Así es como Él espera que también nosotros amemos. Ojalá esta parábola nos haya dejado una lección profunda en nuestro corazón, para que siempre vayamos un paso más adelante y no hagamos solamente lo necesario, sino que sea más abundantemente. Este hombre se despojó realmente de todo lo que llevaba. Para un enemigo, para alguien que no merecía, según la mente judía, ser atendido. Pero este samaritano, el rechazado, el menospreciado, el juzgado, el calificado, se movió a misericordia y ayudó a la necesidad de este hombre que estaba herido. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser compasivos. Pidámosle a Dios que no se haga duro nuestro corazón a la necesidad de nuestro prójimo. Seamos nosotros mismos prójimo para ayudar a otros. No busquemos quién es el prójimo. Yo soy el prójimo. Y de mí debe salir la ayuda para el necesitado. Esto solamente habla de un corazón humilde, un corazón que ha reconocido que Dios ha hecho mucho más abundantemente de lo que le pedimos, razón suficiente para con gratitud extendernos a los demás en sus necesidades.
Oremos a Dios. Padre, una vez más te damos gracias por tu palabra. Sabemos que has hablado a lo profundo de nuestro corazón con estas verdades. Ayúdanos, Señor, a no ser como el sacerdote o el levita o este hombre de la ley que hizo esta pregunta a Jesús. Y respondamos con un corazón generoso, con un corazón compasivo, con un corazón lleno de amor para extendernos a las necesidades de otros. Ayúdenos a valorar y entender la gran obra maravillosa que tú has hecho por nosotros, que no escatimaste nada y aún entregaste tu propia vida para morir por nuestras transgresiones y nuestros pecados. Que nuestro corazón en gratitud, Señor, se levante a servir a los demás con un amor de entrega, con un amor sacrificial, como lo hizo este samaritano con el hombre herido en el camino, Señor. Que reflejemos ese amor que tú has derramado en nuestros corazones. Que no nos detengamos o no ignoremos, que no seamos insensibles a la necesidad de otros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos para la próxima.
agradecidos contigo, Señor, por tu gracia y tu perdón. Agradecidos estamos, Señor, porque ya no hay separación entre nosotros, Señor, y ahora podemos tener comunión contigo, Señor. Gracias porque ahora podemos ver y sentir tu amor a través de tu favor, Señor. Cada mañana, Señor, tú muestras tu misericordia para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Nos presentamos, Señor, ante ti con un corazón agradecido, Señor, un corazón sincero, para decirte que te amamos, Señor, y que te alabamos con todo el corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, pues le invito a que prepare su Biblia y prepare su libreta y también su corazón para escuchar la palabra del Señor. Le mandamos un fuerte abrazo y esperamos verle pronto.